Esto. Ay, dejé de escucharte. Es que tienes apagado el micro. Pensé que ya lo había quitado. Bueno, ahora sí, ahí va, ¿eh? Ahí va. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy más que contenta en este episodio, que ya es nuestro 105 episodio, ¿verdad? Y bueno, estoy muy contenta por estar contigo, Lau, y también por el invitado que estamos teniendo el día de hoy, que ahorita lo vamos a presentar. Pero primero, quiero saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Sandra. Ahora sí grabando en un día distinto al habitual. Creo que nos hemos vuelto muy flexibles en en esa manera de organizar el tiempo, pero siempre tratando de que cumplamos con ese episodio semanal. Ahorita estoy en casa de mi mamá, de hecho, porque bueno, tú sabes que los domingos vengo a desayunar con ella, ya fui a nadar, ya si ven aquí todavía los gogles marcados, pues es por eso y ya estoy más que lista para, pues, que nos presentes al invitado del día de hoy que hace, creo que varios meses que las dos platicamos que estaría muy interesante tenerlo y pues hoy por fin se nos hizo. Sí, sí, yo también estoy muy contenta por el invitado y también por ya estar aquí después de grabar atípico. A mí también me tocó grabar atípico antes de empezar con esta sesión, esta grabación. Y bueno, ya llevo dos, llevo un maratón, llevo un gran round aquí de episodios grabados y además también pues las caminatas, los pasos que dejan a uno un poquito más despejado y listísimo para, bueno, para presentar a nuestro invitado ahora sí. Le damos la bienvenida a Alan Rivas. Él es licenciado en Ciencias del Ejercicio y también tiene una maestría en Terapia Física y Readaptación Deportiva. Así que bueno, Alan, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido y no sé qué más quieres contarnos de ti antes de comenzar a hablar del tema que nos toca el día de hoy, que es el efecto placebo. Pues la verdad es que no hay mucho que decir más de mí. De entrada, yo creo que antes de pasar a eso, pues muchas gracias por recibirme. Justo como platicábamos, como que en el detrás de cámaras, pues es bastante grato poder como contactar con más personas que tienen estas intenciones eh, de llevarle información a las personas, más allá y yo creo que incluso más allá de informar, de tratar de educar un poquito y de poder sembrar semillas, ¿no? Yo, justo como les platicaba, más que de querer llevarle a las personas tantos días a la semana debes de entrenar, es un ¿por qué quieres entrenar tantos días? ¿Y por qué puedes entrenar tantos días? ¿Y por qué quisieses entrenar tantos días? ¿No? Entonces, poder llevar información que cruza una línea reflexiva eh, es bastante grato y más si es a través de estos medios en donde puedo como platicar, porque luego sé que a ustedes también les pasa en la vida diaria que quieren platicar con alguien y terminan hablando de lo que hacen, ¿no? ¿Sabes? Conoces a alguien nuevo y terminas diciéndole como, ¿sabías que el ejercicio, no sé qué? Entonces, pues la verdad es que tener espacios en donde podemos dialogar sin este miedo a ser juzgados ay, solamente hablamos de esos temas por pues, nuestros gustos y pasiones y demás, pues está bastante padre poder conectar con personas que buscan hacerlo eh, y no darlo por hecho, ¿no? Entonces, yo agradezco un montón el espacio, me da un montón de gusto poderlas conocer a través de esta interacción y la verdad es que si tuviese que agregar algo de mí, sería que me gusta más que se me identifique como una persona que como un profesional, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando doy alguna conferencia o lo que sea, algún taller, e incluso a los alumnos en los que en algún momento les di clase en la universidad, les decía como, pues es que yo no quiero ser el licenciado, yo no quiero ser el maestro, yo no quiero ser el profesor o el coach o el league, porque creo que muchas veces olvidamos que las cosas que tenemos que aportar no se reducen a nuestra profesión y justo como entraremos más al rato en la charla, las personas no necesitan
a veces profesionales, ¿no? Y esto es como base de mi filosofía de trabajo, que es, las personas no ocupan un profesionista o un profesional o alguien con un título, muchas veces las personas ocupan a otra persona y punto. O una persona que sepa un poquito más de algo que les ayude a resolver juntos una problemática. Entonces, eh, pues independientemente del tipo de currículum, yo suelo decirle a las personas como, a ver, pues es que lo que tenemos que aportar y lo que tú tienes que aportarme a mí como paciente o cliente no es tan transaccional como esperaríamos, sino es algo humano, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí ya daría un panorama un poquito de cómo traslado yo mis formaciones a mi ejercicio profesional y es más como pues aterrizar esta filosofía de empezar a hacer las cosas más humanas, ¿no? No tan cuadradas y podernos acercar a las personas sin tantos estigmas, más allá de este concepto que tenemos del profesional de salud, de llego a una consulta y hay alguien sentado atrás de un escritorio, ah, y me va a preguntar qué tengo y me va a dar una solución y se acabó, sino pues el poder acercarnos a las personas como personas. Y, y pues ese es el panorama un poquito de Alan Rivas. Porque es una forma de desjerarquizar también el saber, ¿no? El saber popular también cuenta. Y de hecho, parte de la salud, o de los estudios antropológicos y sociológicos de la salud, por ejemplo, que hacen mucha crítica en estas jerarquías, dicen, oigan, la salud también tiene una génesis social. O sea, claro, una génesis teórica, pero también una génesis social. Y esa génesis social viene permeada por la cultura y pues por los saberes populares. De ahí es donde se desarrolló también todo. Sin embargo, ahorita estamos muy acostumbrados a ver la academia como, algo muy alto o la ciencia, por ejemplo, siendo que los científicos pues también tienen sus sesgos, igual que nosotros, y poder aportar a través de la escucha activa, por ejemplo, con nuestros clientes es... Yo creo muy enriquecedor también y al mismo tiempo nos aporta a nosotros un poquito más de, bueno, de pensamiento crítico sobre nuestro quehacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque justo ya lo venía mencionando, queremos hablar sobre el efecto placebo y la comunicación con la persona, con el coach, por ejemplo, o que tienes enfrente, o tu asesora, ¿no? Que tienes enfrente, pues ayuda muchísimo también, o puede llegar a repercutir en cómo nosotros reaccionamos ante ciertos medicamentos, ante ciertas intervenciones, ante ciertos modelos igual, ¿no? Entonces, de alguna manera, este efecto placebo también nos muestra cómo nuestras expectativas pueden tener un impacto muy significativo en nuestra salud, tanto, o sea, que puede ser incluso un predictor de si un tratamiento puede llegar a funcionar o desencadenar respuestas en nuestro cuerpo que ayuden hacia que un modelo o que una intervención sea efectiva o no, ¿no? Entonces, por eso es que traíamos aquí este tema y bueno, lo hablé con Lau antes de decidirlo y creo que ambas estamos muy en concordancia con la importancia de comunicar un poquito más sobre el efecto placebo y también el efecto nocebo, ¿no? Y sé que tú también creas contenido y has leído sobre estos temas y pues, también repercuten mucho en tu práctica. Entonces, a mí me gustaría aventar aquí la pregunta, tanto para ti como para Lau, ¿cómo creen que nuestra mente también puede influir en la capacidad de nuestro cuerpo para sanar o para hacer un tratamiento efectivo o un entrenamiento efectivo o no? Claro, pues Lau, ¿quieres empezar? La verdad es que quiero escucharte a ti primero. Ok, bien. Em, pues vean, dándoles un poquito de panorama de qué es lo que hago yo. Yo ahorita mi nicho de trabajo principal es la persona que ha tenido un dolor persistente en un periodo de tiempo determinado. Am, Trabajo con muchas otras personas, pero el principal de este momento son personas que tienen dolor crónico. Y desafortunadamente en el manejo del dolor, a través de toda la gama de posibles profesionales que pudiesen intervenir en las personas que lo tienen, se ha descuidado mucho la perspectiva de cómo le digo las cosas em, a la persona que tengo enfrente. Y más que descuidado, sin afán de justificarlo, es algo que no se nos ha enseñado. Digo, a mí como entrenador,
jamás me enseñaron a hablar con alguien que está sufriendo. Y desafortunadamente a los médicos tampoco, ¿no? Y a los fisioterapeutas tampoco. Eh, mm, a lo mejor alguna vez les dijeron cómo comunicar más las noticias, pero no se ha enseñado o no se ha establecido una base de un patrón de comunicación que nos permita tener este comportamiento humano, ¿no? Y no rígido, cuadrado, en una jerarquización de la salud, justo como decía Sand. Em, y esto nos ha llevado a muchas problemáticas, problemáticas a las que nos enfrentamos de dificultad de procesos de tratamientos y de evoluciones en pronósticos. Siempre hay un ejemplo que me gusta mucho colocar de una paciente de 83 años, una señora increíble que se la vivía viajando por el mundo sola, haciendo su vida sola, cargando sus maletas solas, una señora como de unos 75, era una persona bastante alta, y un día llega conmigo y me dice, vengo porque el médico me dijo que tengo la espalda muy enferma. Y yo dije, órale, o sea, en ese momento lo primero que pensé fue detectar algo realmente problemático. Y antes de entrar a esa parte, pues yo le exploré un poquito el historial y dije, oye, ¿te duele mucho? ¿Te duele demasiado? ¿En qué situaciones te duele? Y su respuesta fue, la verdad es que me duele muy poco y muy esporádicamente. Entonces, pues ahí fue ok, vamos a ver por qué tu médico te dijo esto. Y en las interpretaciones de sus radiografías y de sus resonancias, aparecían hallazgos esperadísimos para una persona de 83 años. Am, pues algunos abombamientos discales, disminución del espacio intervertebral, facetas inflamadas y demás. Cosas que son completamente normales en una persona de 83 años que ha hecho su vida activa. Y Y le dije, pues, a ver, tu espalda no está enferma, ¿no? Tu espalda eh, ha tenido procesos de cambios a lo largo del tiempo, al igual que tu piel, porque no solamente envejecemos y no solamente nos arrugamos como de la cara, sino que todo nuestro interior cambia. Entonces yo ahí me puse a pensar como ¿con qué herramientas contamos o con qué herramientas no contamos que nos ha llevado a la atención de una persona a lo primero que podemos decirle es que está enferma, o que está dañada, o que está mal, o que es algo que ya nunca se va a quitar? Em, y las personas que llegan con estos comentarios tienen procesos más complicados, ah, porque vienen con miedo, vienen con incertidumbre, vienen con mucho catastrofismo, que es un parámetro muy presente en el dolor crónico, que es básicamente como la magnificación de las posibilidades negativas asociadas a la presencia de su dolor, a, a diferencia de personas que llegan en primera instancia con alguien que logra llevar patrones de comunicación lo suficientemente sensibles, con más, e incluso yo diría que con más propenso a lo placebo, diría menos propenso a lo nocebo, es decir, que ya es mucho de gane si alguien llegó con un profesional que lo atendió sin potenciar un efecto nocebo. Eh, y cambia mucho el juego porque son personas más tranquilas que se mueven con menos miedo, y movernos con menos miedo es facilitar un proceso y por ende facilitar este proceso es, al menos en parámetros del entrenamiento, poder llegar a adaptaciones fisiológicas que nos propicien lo que estamos buscando con alguna persona, independientemente del objetivo que se coloque. Am, y algo muy interesante aquí es que toda intervención, esto es de lo que más me vuela a mí la cabeza, es que toda intervención viene acompañado de cierto efecto placebo o nocebo, independientemente de cuál sea. Independientemente de si es un masaje, si es un fármaco, si es la punción seca, el kinesiotape, todas estas como herramientas de vanguardia, e incluso el ejercicio. El ejercicio en un entorno terapéutico o no terapéutico viene acompañado de un efecto placebo porque hay parámetros contextuales en los cuales se desarrolla el ejercicio. Hay parámetros de una alianza terapéutica o una alianza profesional
hay parámetros de control como del entorno positivo en el cual se desarrolla el entrenamiento. ¿Tienes un entrenador que se la pasa riéndose contigo o tienes un entrenador que está en el celular? Y por supuesto que estas acciones, pese a que no necesariamente afectan directamente a, por ejemplo, activación de vías metabólicas, sí afectan en parámetros de adherencia, de motivación, de sensación y percepción de bienestar. Entonces, no vemos al efecto placebo como algo que incrementa el desarrollo de la masa muscular, pero sí vemos el efecto placebo como algo que incrementa parámetros posiblemente de percepción de salud de una persona y con ello hace un entrenamiento más sostenible, al menos en parámetros del entrenamiento más allá de un tratamiento, ¿no? Em, entonces, definitivamente el cómo se comportan estas variables en las que una persona percibe distinto algo, afectan sí o sí, digo, más adelante les daré algunos números, em, pero el cómo juega nuestra mente o el cómo funciona nuestra cabeza y nuestros pensamientos asociados a las cosas que estamos viviendo es algo que incluso en el ejercicio es bastante importante. Entonces, los entrenadores, fisioterapeutas, médicos o quien sea que esté trabajando con el ejercicio, incluso nutriólogos, debemos de comenzar a optar un panorama de qué valor tiene nuestra comunicación, qué valor tiene lo que le estamos diciendo o no a las personas, porque sí o sí esto va a afectar en el resultado total, ¿no? Y este resultado total eh, lo vamos a dividir en distintos parámetros, ¿no? Tenemos un resultado total y tenemos los efectos de distintas variables. Tendremos el efecto específico, que es, pues, en el caso del ejercicio, el incremento de la temperatura corporal, el incremento de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, bla, bla, bla. Es el efecto específico de la cosa que se esté llevando a cabo. Tendremos los efectos no específicos, que van a ser como efectos que le acompañan sobre todo en procesos de enfermedad, como lo es la historia natural de la enfermedad, em, como es algunos fenómenos estadísticos, eh, como la regresión a la media, y tenemos el efecto del efecto placebo. Y muchas veces el efecto o la intervención de este efecto placebo es mucho más poderosa y es mucho más grande que lo que es la suma de los anteriores dos. Entonces, justamente por eso es algo que tenemos que cuidar, porque si no, digo, nosotros que estamos un poquito más familiarizados con lectura científica, si no fuese importante, los estudios, ensayos clínicos aleatorizados con doble ciego no lo cuidarían tanto, no cuidarían tanto que no estuviese latente esa consideración del efecto placebo, porque definitivamente sesga el resultado total. Entonces, si incluso para la evidencia científica es importante que se cuide, pues con mayor razón nosotros habríamos de procurarlo, pero no necesariamente con afanes de evitarlo, sino al contrario, podría ser un excelente aliado si nosotros podemos controlar ese 50-70% del efecto total de la intervención que se esté haciendo a través de ese efecto placebo. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta de qué tan importante es, por supuesto que lo es. Bueno, comenzando un poquito con lo que decías al inicio de qué importante es la manera en la que nos comunicamos con las personas que trabajamos, el peso que tienen las palabras y sobre todo teniendo en cuenta que quien nos va a buscar es porque nos considera una persona que conoce más del tema que ellos, ¿no? Entonces ya desde ese momento, pues sí, somos una figura de autoridad en ese sentido, pero cuando nos ponemos, digamos, al mismo, o sea, o tratamos de entablar la conversación a un mismo nivel con la persona, ¿no? Como con esa humildad, digamos, los resultados suelen ser mejores, ¿no? Porque algo que yo les digo mucho a las personas con las que trabajo es que, pues sí, tal vez yo sé un poquito más de entrenamiento, yo sé un poco más de nutrición, pero quien sabe más de tu contexto, de tu historia, de tus creencias, de tus narrativas, de tus miedos, eres tú, ¿no? Y hay mucho, creo que tenemos mucha responsabilidad en ese sentido, o sea, al final
que una persona te confíe qué es lo que teme, qué es lo que le duele, qué es lo que le frena de poder sostener un plan de ejercicio, realizar alguna intervención nutricional es algo sumamente valioso y por lo tanto, pues sí, la manera en la que dialogamos debe de ser cuidada. Como dices, simplemente ya si podemos evitar tener ese efecto nocebo con las personas, ya vamos muy adelante, ¿no? Me viene a la mente, el día de ayer hice un programa para una asesorada nueva que pues le gusta mucho practicar ciclismo, que tiene unos quistes en la espalda baja, que no son malignos, pero que le llegan a causar un poquito de molestia, dolor, sobre todo alrededor de su periodo, ¿no? Entonces ella me platicaba que pues ha dejado de hacer ciertos ejercicios que le gustan mucho, como el peso muerto, como la sentadilla, ¿no? Por ese miedo a que le vaya a doler, ¿no? Y que cuando le duele, pues recurre a una, em, ¿cómo se llama? Bueno, un quiropráctico, ¿no? Un quiropráctico que le da terapias y que le pone el TENS y me preguntaba, oye, ¿tú qué opinas? Porque es que cuando yo voy, pues sí, en el momento me siento bien, pero luego me siento a veces hasta peor. ¿Crees que debería de ir? ¿Crees que no debería de ir? Y para mí eso es bien complicado de responder porque justo lo que menos quiero es si ella, o sea, si el TENS, por ejemplo, tal vez sabemos, no va a ser magia, ¿no? Pero si ella se siente bien y le está haciendo bien y yo le digo, no, no sirve de nada, no creo que esté haciendo un beneficio, pero tampoco quiero que esta persona se vuelva dependiente, ¿no? Y que piense que el día que no puede tener su terapia y si tiene dolor, pues entonces ya todo va a ser catastrófico, ¿no? Entonces creo que es un tema sumamente interesante, algo que yo sí creo y porque pues es creencia también, es como me gusta llevar a mí también, pues mi proceso individual es que pues el cuerpo es sumamente resiliente, pero también la mente dirige muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que en la medida en la que, o sea, si nosotros perpetuamos como estos miedos, estas narrativas de debilidad, de que a partir de cierta edad ya no puedes hacer esto, a partir de cierta edad ya no puedes hacer lo otro, pues obviamente vamos encasillando a las personas en una posibilidad de movimientos y de actividades que pueden hacer cada vez más reducida, ¿no? Y eso pues obviamente tiene efectos en la calidad de vida de las personas, tiene efectos en la adherencia, y sí creo que en la medida en la que podamos pues darles, por un lado, esa confianza de que el cuerpo puede adaptarse y puede sobreponerse a las cosas, obviamente con las condiciones de tiempo, con las condiciones también, o sea, siendo igualmente inteligentes, por ejemplo, en el manejo de las cargas y demás, creo que es algo muy valioso. Y leía hace unos días un paper que ya es un poquito viejito, creo, de 2019, que hablaba acerca de también, pues, esta otra parte, ¿no? El efecto nocebo y las expectativas y cómo, pues, simplemente el creer que tienes mala genética para algo, por ejemplo, en este caso era la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, o sea, a las personas que estuvieron en el estudio, pues identificaron cuáles de ellas tenían un gen que los hacía mejores, ¿no? Para esta capacidad aeróbica, cuáles de ellas no lo tenían. Les ponen una intervención, un entrenamiento aeróbico, y después de la intervención les dicen, ah, pues tú, Sand, resulta que no tienes el gen, ¿no? O sea, tu capacidad aeróbica es mala porque no tienes el gen. Repites el test y resulta que Sand sale peor que la primera vez, ¿no? Simplemente por creer que tenía un gen malo, ¿no? O más bien que no tenía el gen bueno, a pesar de que tal vez ella sí tenía el gen bueno, ¿no? Y hubo un estudio, o sea, hicieron otro en términos de un gen relacionado a la saciedad, al hambre. Les dieron una comida estándar a todas las personas y de nuevo, tú tienes el gen que va a evitar que tengas obesidad y sobrepeso porque pues, eres muy bueno como para medir y regular tu saciedad y les repiten la comida y luego les dicen, no, pues resulta que no, que tienes el gen que pues no te ayuda a tener esa saciedad tras las comidas.
Entonces ellos reportan sentir menos saciedad tras la misma comida que anteriormente sí les había saciado, ¿no? Entonces creo que son ejemplos de la parte del entrenamiento, de la parte nutricional que vemos en el día a día. ¿Cuántas personas no llegan con nosotros y no, pues es que yo tengo rodillas malas, ¿no? O no, pues es que yo, pues así es mi genética y pues pues no puedo bajar de peso porque pues así es, ¿no? Entonces, es un tema, la verdad, sumamente interesante. No sé, San, tú cómo lo hayas vivido, cómo lo hayas visto. Sí, también, o sea, esto que están diciendo, creo que tengo que escucharlo una y otra vez, sobre todo esto que me dijiste, bueno, que comentaste ahorita del estudio, porque precisamente, o sea, también algo que se ha investigado mucho es cómo es que, y lo decía al principio, algunos, no solamente las intervenciones, sino también incluso los medicamentos pueden llegar a generar efectos en nosotros mismos por creer que algo es beneficioso, ¿no? Para la salud. Y sobre esto que mencionaba Alan, me pareció bastante interesante también sobre lo que sucede con la percepción, o sea, tan solo el hecho de tener una percepción de la salud positiva o negativa puede repercutir también en nuestros actos. Y yo estaba leyendo sobre algo que se llama la predicción del afecto y que fue estudiado también, aparte de Daniel Kahneman, también por Daniel Gilbert. Y algo que decían ahí es que justo al parecer, ¿no? Que claro, puede tener sus críticas y sus réplicas, pero al parecer la predicción que las personas hagan sobre su calidad de vida y la intervención que tengan sobre su calidad de vida futura puede llegar a repercutir y a impactar bastante en las decisiones que esa misma persona haga en su día a día, en el presente, para su salud. O sea, de alguna manera nos condicionamos a nosotros mismos de acuerdo a la percepción que tengamos futura de nuestras, no solo de nuestras emociones, sino también de nuestra calidad de vida. Entonces, esto puede tener bastantes matices, pero creo que es importante también a reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos pensando ahora sobre nuestra salud, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también aquí a mí me gustaría traer algo que no sé si Alan ya lo haya como leído, estudiado o así, que es la farmacia interior. Algo que se estaba estudiando y que también estaba leyendo es que la farmacia interior, al parecer también, se refiere a la capacidad de nuestro cerebro para liberar hormonas, ¿no? O ciertos neurotransmisores que pueden llegar a impactar en nuestro dolor, el estrés o las afecciones, por ejemplo, la oxitocina o la dopamina, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede incluso repercutir, y para mí es algo bien sorprendente, de si algo llega a funcionar en nosotros o no. Y creo que ahí también da mucha cuenta de la importancia de los pensamientos, de las creencias e incluso de las expectativas que tenemos sobre algo y que eso incluso puede llegar a impactar en nuestra segregación hormonal o de neurotransmisores. Entonces, no sé cómo veas esto, Alan, y Lau también, sobre esto de la farmacia interior, si lo habías leído antes, Alan, o no conocías este término. No lo había escuchado así como tal de la farmacia interior, pero sí es una realidad que, a diferencia de lo que pudiésemos pensar como en conversaciones no tan amplias, el efecto placebo va más allá como de imaginarnos que podemos o de imaginarnos que no podemos o de creer que va a suceder algo, ¿no? Cruza una barrera de este espectro psicológico, pero definitivamente influye a nivel fisiológico también, ¿no? Antes se pensaba que el efecto placebo era algo meramente psicológico y no contemplábamos que existía un factor fisiológico que desencadenaba ciertas respuestas a nivel global de nuestro cuerpo, como los neurotransmisores. Por ejemplo, se sabe que la liberación de opioides endógenos, de oxitocina, de vasopresina, están bastante ligadas al efecto placebo y otras como ciclooxigenasas, prostaglandinas, están un poquito más relacionadas a la interacción con el efecto nocebo. Entonces, sí hay ciertos patrones de actividad cerebral bastante interesantes. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante eh, de cómo cambia a través del efecto.
placebo, en pacientes con Parkinson, la presencia de dopamina en un área de nuestro cerebro que se llama núcleo estriado y en ganglios basales. Entonces, no solamente es el decirle a las personas, tú puedes, tú tienes este gen y eso es lo que va a tener los resultados, sino que aparte de esto, aparte de este factor de nuestras creencias, nuestra perspectiva, nuestras expectativas y demás, también hay una aparición distinta en patrones de actividad neurológica principalmente, que eventualmente esto se traducirá en otros parámetros fisiológicos. Em, y lo más interesante, justo como ahorita mencionaban, eh, pues dígase en medicamentos, dígase en el quiropráctico, dígase en algunas otras cosas más, hay algo que se llama paradoja de la eficacia. La paradoja de la eficacia es, mm, puede haber algo que tenga efectos específicos bastante grandes, por ejemplo, el ejercicio. El ejercicio de muchas modalidades terapéuticas es el que más tiene efectos específicos y que en el que su mayoría de todo el resultado es atribuible a este efecto específico. En cambio, a las otras, el resultado total es más atribuible al efecto placebo. Por ejemplo, la punción seca, digo, para los que nos escuchen que no sepa qué es básicamente como acupuntura. Te encajan una agujita y los principios son algunos otros como manejo de puntos gatillos y de bandas miofasciales tensas y no sé qué más. Am, Estas intervenciones, como la punción seca, los efectos específicos se reducen a un 26%. Entonces, un 74% del efecto total es meramente placebo. En cambio, en el ejercicio se estima más o menos que el efecto placebo se le atribuye un 46%. Entonces, predomina el efecto específico, pero esto no quita que haya un efecto bastante importante a nivel placebo, bajo los parámetros que hemos mencionado de las expectativas, del planteamiento, de las creencias del paciente, que me lleva a esto de la paradoja de la eficacia. Puede pasar que una intervención tenga un efecto específico bastante sólido, bastante robusto, pero un efecto placebo pequeño. Pero otra intervención, como la quiropraxia, y esto es algo que se acaba de estudiar, acaba de salir un artículo hace un par de meses, si no me equivoco fue por Enrique Velasco. Ah, Puede pasar que la quiropraxia o la osteopatía tenga un efecto específico bastante reducido, pero el efecto placebo fue tan grande que supera el resultado total de aquella intervención con mayor efecto específico. Entonces, definitivamente todo este parámetro eh, de la farmacia interna, Interior. de la farmacia interior y todo lo demás pudiese afectar alterando lo que creyésemos que va a pasar, ¿no? Creyésemos que pues aquella intervención que tiene un resultado específico más grande, pues debería de ser la que tiene mayor resultado. Pero si el efecto placebo es lo suficientemente poderoso en aquella que no tiene un efecto específico tan grande, pues va a haber un resultado mayor. Entonces es ahí en donde entramos en esta paradoja de qué es mejor, algo que tenga un resultado o un efecto específico más grande o algo que tenga un efecto placebo más grande, pero un efecto específico más pequeño. Y curiosamente, por la parte del lado de la quiropraxia, eh, los quiroprácticos tienen algo muy a favor, al menos en el manejo del dolor, que es que si nosotros comparamos por ejemplo, mi trabajo, que es como tratar de prescribir ejercicio, ya sea para mejorar la calidad de vida o para mejorar el dolor, am, porque no con todos los pacientes se plantea el objetivo de mejorar el dolor, aun cuando este exista. Las personas no saben que el ejercicio es un medio potencial para mejorar el dolor. Entonces, no tienen presente en su cabeza que es una herramienta factible con un gran peso y solidez científica. Entonces, ellos al no saberlo, pero sí tener muy presente que sultanito, perenganito, la familia de no sé quién y toda la cuadra va con el quiropráctico y los ha hecho sentir bien,
Eso incrementa las expectativas e incrementa las creencias y la información que se tiene con respecto al quiropráctico, por lo que en ese caso el quiropráctico va a desencadenar un efecto placebo más grande y el resultado del ejercicio versus el quiropráctico va a ser menor el del ejercicio. Porque el paciente ya venía con ideas de, me voy a sentir bien, esto le hizo bien a la otra persona. Ay, Juanito me dijo que le dolió un montón la espalda, pero fue con el quiropráctico que está en la esquina de no sé dónde. Sé que me voy a sentir mejor porque ya me dijeron que hay antecedentes. Sin embargo, con el ejercicio, como no existen antecedentes en el sistema de creencias de personas, no se desarrollan estas respuestas. Y es ahí en donde nosotros, en la sesión inicial con la persona, tenemos que, digamos, como manipular un poquito este sistema de creencias, implantando un nuevo patrón de ideas. No digamos, no quiero que esto se escuche como que le lavo los cerebros a mis pacientes, pero al mismo Persuasión. tiempo, sí, exacto, pero al mismo tiempo sí, porque lo que busco es como, a ver, tú puedes estar bien, pero puedes estar bien haciendo cosas activas y tú tienes que tomar responsabilidad y control de tu salud porque la neta, qué hueva que tengas que estar yendo continuamente con alguien para sentirte bien, cuando puedes hacer algo tú sistemáticamente activo para tomar el control de esta sensación de bienestar. Entonces, no es que les lave el cerebro a los pacientes tratando de evocar esta respuesta placebo, pero sí busco reestructurar un sistema de creencias que les permita eventualmente mayor percepción de bienestar. Y es ahí en donde yo le digo mucho a las personas, am, hay un sujeto que se llama Patrick Wall, que es el padre de la teoría de la compuerta, junto con otro cuate que se llama Melzack, creo, que tiene una frase muy interesante que dice algo como, todo tiene un efecto placebo y casi todos los resultados son gracias a los efectos placebos. Tu trabajo es encontrar cuál es el mejor. Em, entonces, yo es en donde cuando hablo con profesionales acerca de esto, les digo, si tú trabajas con personas con dolor, independientemente del tipo de profesional que seas, todas las sesiones tienes que pensar en que no sabes si lo que tú hiciste como intervención fue en realidad lo que lo llevó a la mejora a la persona. Yo hay veces que termino sesiones de primera vez sí, como la primera sesión con un paciente y se sienten mejor. Y yo digo, no sé si fue el ejercicio. O sea, no sé si fue lo que hicimos, porque al menos en donde mi cabeza tiene la información, no sé si el planteamiento del ejercicio único de esta sesión hubiese tenido un efecto fisiológico potencial tan bueno como para llevarte a este parámetro de mejora que me estás indicando. Tal vez fue esta paradoja de la eficacia, del efecto placebo. Entonces les digo a los profesionales, tú tienes que vivir con la duda constante de si realmente lo que tú estás haciendo es lo que está llevando a la persona a una mejoría. Y te tienes que sacar de la bolsa y de la mochila con la que cargas, de este ego profesional de, la intervención que yo le coloqué y el masaje que yo le di, porque soy buenísimo dando masajes, es lo que lo llevó a la mejora. No, tenemos que evitar este ego de nosotros fuimos y gracias a nosotros, sino tú no sabes si realmente lo que tú estás haciendo es lo que está llevando a tu paciente o a tu cliente o a tu persona a mejorar. Entonces, es ahí en donde nosotros tenemos que ser cuidadosos con el cómo estoy interactuando con esta persona. Le estoy diciendo, te vas a sentir mejor porque este aparato es el más caro y lo acabo de conseguir en un viaje a Europa y ayuda a alinearte los chakras. O le estás diciendo, a ver, puedes estar bien, vamos a trabajar en ello. Y ambas cosas pueden suscitarte a un efecto placebo, porque va a pasar, pero está dentro de nuestra responsabilidad, así como tener la incertidumbre continua de saber si lo que nosotros estamos haciendo es lo que lleva a la mejor a la persona, también tenemos la responsabilidad de, a ver, tengo que jugar de una forma ética con el efecto placebo. No es engañar a las personas, no es charlatanería y no es sustituir lo que puedes hacer a través de una intervención real con el efecto placebo. Es, ¿qué pasaría si yo, aparte de potenciar este efecto placebo en mis sesiones o en mis intervenciones,
Aparte le doy la mejor intervención posible. Aparte le doy lo que está más respaldado por la ciencia. Aparte le doy la última evidencia científica. Aparte le doy las mejores herramientas para lidiar con esto, porque problemático sería que, y es por eso que este tema se tiene que abordar muy delicado, problemático sería que las personas dicen, ah, pues puedo seguir vendiéndole kinesiotape a la señora que lleva 15 años con dolor y mejor trabajo con el efecto placebo más que quitarle el kinesiotape. A ver, ya que nosotros, a mí me gusta mencionarlo como, ya que cruzamos esta barrera del punto de no retorno de la conciencia, que es el básicamente cuando te vuelves consciente de algo y ya no puedes dejar de saberlo, ya que nosotros entramos en este punto de no retorno de la conciencia, de que existe este efecto placebo, tenemos que ser cuidadosos, porque si yo soy consciente de ello, y sigo dándole algo que no es lo mejor y me estoy aprovechando del efecto placebo, aquí ya nos metemos en un problema ético. Porque tenemos que, una vez que nos damos cuenta de esto, tenemos que reestructurar nuestras intervenciones para decir, tengo que ser cuidadoso con el efecto placebo y aparte tengo que darle lo mejor a esta persona. Y también aprender dentro de esta mochila del ego que traemos, aprender a atribuirle el resultado a lo que es. Ok, el kinesiotape puede ser bueno, pero no se mejoró gracias al kinesiotape. Se mejoró gracias al efecto placebo y contextual que le acompañó a la intervención con el kinesiotape. Entonces, lo mismo por el lado del ejercicio. Yo, yo vivo con la idea constante de que no sé nada y, y que ni siquiera estoy seguro si le di la mejor dosis de ejercicio a la persona. Y si se mejoró, quisiese imaginarme que hice bien mi trabajo, pero no se lo puedo adjudicar únicamente al ejercicio. Se lo tengo que adjudicar a esta reestructuración de sistemas de creencias y a las expectativas que traía ya el paciente, e incluso a cosas como su religión, porque el manejo incluso del dolor viene muy acompañado de este sistema complejísimo de creencias en el que incluso su religión juega un papel. Este, entonces, es ahí en donde vale la pena acercarnos a nuestros pacientes como personas y no solamente como alguien que viene con una problemática. Entonces, si yo conozco el cómo piensa esta persona, qué cree esta persona, cómo afronta las situaciones esta persona, es alguien más nervioso, es alguien más aprensivo, es alguien más indiferente, va a misa todos los domingos y le reza a quien sea que le rece que quiere estar mejor, entonces sé que es una persona que está trasladando su responsabilidad a algo más y tengo que trabajar el trasladar la responsabilidad de su salud en ella. Entonces, justo, que digo, aquí ya hacemos como ese skip time de aquí es en donde vale la pena acercarnos a las personas como personas y acercarnos nosotros como profesionales en vez de como profesionales, como personas y conocerlos. Porque este conocimiento de quién tenemos al frente y de cómo está estructurado este ser o esta identidad que tiene de él o ella misma, es lo que nos va a permitir jugar con estos efectos. Entender a esta persona es lo que nos va a permitir saber, a lo mejor una herramienta o un tipo de diálogo no va a desencadenar tan buen efecto placebo como lo haría B en una persona B. Entonces, el poder identificar qué tipo de personas tenemos al frente es lo mismo que nos va a llevar a tomar la decisión de qué tipo de herramientas o qué tipo de lenguaje es el más adecuado para su caso. Al igual que una persona en entrenamiento, pues decidimos, a lo mejor le conviene mejor una distribución de 3 días por su ritmo de vida, o le conviene mejor aprovechar que tiene 5 días disponibles, pero plantear una expectativa de cumplimiento de 4. Así como queremos buscar adecuar la intervención, también habríamos de buscar, en función a la persona, adecuar el cómo nos comunicamos con ella para buscar incrementar este efecto placebo que puede ser un mayoritario contribuyente al resultado de lo que sea que se esté buscando. Y de ahí de lo que decías, Alan, por ejemplo, de, pues que traemos en todos como este chip de, es más fácil creer que un medicamento o es más fácil creer que una intervención, o sea, que nos van a poner algo, llámese kinesiotape, llámese TENS, que nos van a tronar, o sea, que alguien más lo va a hacer por nosotros y por lo tanto la responsabilidad ya no está en nosotros. Curiosamente es lo que
más, como dices, o sea, tiene un mayor efecto placebo que la intervención misma. Por otro lado, el ejercicio o adoptar otros hábitos nutricionales es responsabilidad nuestra. Entonces es como bien curiosa esa parte del ser humano de, me funciona más si alguien más lo hace por mí y se hace cargo de mí, ¿no? Como estaba pensando, digo, no sé si esto está como que muy volado, pero pues como volviendo a los niños otra vez, ¿no? O sea, si estoy enferma y mi mamá me hace mi caldito de pollo y demás, probablemente va a tener más efecto que si yo me lo hago, ¿no? O sea, creo que también volvemos como a esa parte cuando tenemos dolor, cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, de otra vez como volver a ser un poquito niños y que por lo tanto si alguien más, ¿no? En este caso ya no es la figura paterna o materna, sino es el médico, es el fisio, es el entrenador, pues tiene un efecto mayor. Y la otra cosa también es que las cosas que generan un mayor efecto, pues sí son aquellas cosas que sabemos que de por sí tienen un efecto, o sea, que sí tienen un efecto fisiológico real. Por ejemplo, los esteroides, ¿no? Hubo por ahí también hace algunos años un estudio donde les dijeron, te vamos a dar esteroides. Los pusieron a realizar un entrenamiento en press de pecho y la gente que pensó que les estaban inyectando esteroides aumentó muchísimo más su fuerza que la gente que no, o sea, que pensó que no les estaban dando nada, ¿no? Cuando en realidad sabemos que los esteroides tienen más impacto en el desarrollo muscular que en la fuerza, ¿no? O sea, el entrenamiento en sí tiene más impacto, o sea, el entrenamiento pues tiene un impacto importante en ambas cosas. La cuestión es que sabemos que el efecto del entrenamiento es más lento, ¿no? Pero tenemos esta idea de que los esteroides son magia prácticamente, que entonces simplemente el creer que te van a dar, que te están dando esto, pues ya cambia, ¿no? Y creo que de ahí por lo general podríamos decir, es mejor ser optimista, ¿no? O sea, es mejor pensar que te va a ir bien, es mejor pensar que vas a poder resolver las cosas que pensar que no, ¿no? Y ya pues está esta línea, como tú decías, de no abusar de este efecto y me gusta mucho cómo hiciste el retorno a lo que hablábamos inicialmente, porque deberíamos, creo que como profesionales a veces sobreestimamos nuestras capacidades a la hora de prescribir ejercicio, a la hora de mandar un programa, como en toda esta parte teórica nos Ujú. sentimos buenísimos y es lo que más tratamos de mejorar. Voy a tomar este curso, voy a aprender ahora de biomecánica, ahora voy a tomar no sé, un curso de nutrición deportiva y demás. O sea, nos enfocamos tanto, tanto, tanto en eso. Pulimos, podemos tener como muchas credenciales en ese sentido, pero la otra parte que es lo que también nos conforma, que es la otra parte como de persona y cómo tú te desenvuelves y te comunicas con otros, en esa no invertimos, ¿no? Cuando al final, y tú lo decías, a mí no me gusta que me digan, o sea, que me llamen por el licenciado o el maestro, demás. A mí me gusta que me llamen por Alan, porque al final Alan no es solamente el experto, digamos, en fisiología del ejercicio, sino que también pues tienes toda un bagaje de experiencias, tanto personales como con otros pacientes que te puede ayudar a esta como intuición de saber, bueno, pues esta persona se parece a esta otra que atendí hace mucho tiempo y probablemente esta manera de comunicarme con ella sea mejor. Eso no te lo enseñan en ningún curso, en ninguna licenciatura ni demás, es algo que tenemos que ir explorando y que se va dando en la práctica. Entonces, qué importante es reconocer hasta dónde, como tú mencionas, hasta dónde lo que nosotros creemos que sabemos va a tener un impacto, pero también reconocer que las otras cosas, el cómo nos comunicamos, cómo nos desenvolvemos con la persona, el generar esa confianza de parte de la otra persona, y es más fácil confiar en alguien que se pone a tu nivel y no que pareciera o pretende hacerse ver como muy por arriba, eso va a tener un impacto, ¿no? Importante. Y obviamente quieres hacerlo bien en todos los aspectos, pero repito, suele ser que nos enfocamos mucho en toda la parte de la programación y voy a hacer este menú y este plan y ahora una dieta no sé qué y
Ahora, un ciclo de especialización de 52 series en los cuádriceps, cuando la otra parte puede tener un efecto inclusive hasta mayor, ¿no? También Sí, y perdón, Alan, ibas a decir. adelante, adelante, adelante. Y también como nuestro propio conocimiento está impactado e influido por nuestro contexto, ¿no? O sea, se atraviesa por otras subjetividades y creo que dar cuenta del conocimiento situado, como decía Donna Haraway, o sea, de desde dónde nosotros estamos partiendo y cómo nosotros estamos interpretando, por ejemplo, la evidencia y las intervenciones que estamos haciendo, el conocimiento que tenemos y cómo también lo estamos comunicando con las personas que llevamos, por ejemplo, es bastante importante. Y es que también estaba leyendo y ahorita que ustedes estaban hablando sobre esto de la comunicación de las personas que, por ejemplo, dan ciertas intervenciones, de los sesgos incluso que pueden llegar a tener y las expectativas, em, yo me acordaba, Lau, que también lo que leía en el, bueno, es que recuperé un artículo que hay en el National Institute of Health sobre el efecto placebo también, y decían que no necesariamente las personas deberían de tener o tienen que tener unas expectativas sobre algo, una intervención, para que eso sea, tenga efecto sobre la persona, sino con el hecho de que esas personas crean que eso le va a ayudar o con el hecho de que la persona que los lleva, sus coaches, no sé, o su profesional, ahí no quería utilizar esta palabra, podríamos decir el proveedor de la salud de confianza de la persona, eh, con el hecho de crearle empatía, de crearle también como esta confianza, también puede tener un efecto en los resultados que tenga esa intervención o ese tratamiento. Entonces, tal vez la comunicación afectiva, y aquí yo recupero la comunicación, pues claro, es uno de los campos que más me gustan también. Tal vez la comunicación y la escucha activa, la empatía y estas cosas que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero que son importantes porque a lo mejor estas pueden ayudar a que la persona tenga confianza, sí, y por otro lado igualmente a lo mejor expectativas más positivas o más, ¿cómo puedo decir? Sí, pues más confianza en el tratamiento y a lo mejor eso ayude a que se aproveche más incluso el efecto placebo. Y Alan, no sé qué querías contestar de lo del AU, pero yo nada más quería ir cerrando aquí también para ya pasarte el micrófono, iba a decir pues la palabra, de qué tan ético te parece a ti justo estar utilizando este efecto placebo cuando a lo mejor las personas no son conscientes de ello, ¿no? Y ya decías tú un poquito que, bueno, no es cuestión de que, no es de que te vayas a aprovechar de la persona o que quieras lavarle el cerebro ni nada, pero, ¿qué cuestiones éticas pueden haber aquí? ¿Cómo utilizar el efecto placebo sin caer en mentirle a la otra persona, ¿no? Eso es una de las preguntas que yo tenía acá. Y bueno, no sé qué quieras decir más para finalizar o ir finalizando el episodio para no abusar de tu tiempo. No, tranquilas. La verdad es que lo estoy disfrutando bastante. Platicando, respondiendo un poquito de lo que decía Lau, am, se me hace muy interesante, lo recordé ahorita por lo que mencionó de los esteroides. am, es bien impactante y una de las cosas que también me vuela más la cabeza es que aquellas intervenciones que creíamos y que pensábamos que tenían un impacto tan tangible a nivel estructural o a nivel fisiológico, pues definitivamente podíamos estar tranquilos de que era esa intervención la que nos estaba propiciando o suscitando algo. Ah, pero hoy en día, cada vez más se ha investigado, por ejemplo, temas de cirugías. Am, Antes pues, la medicina decía, pues es que ya estamos arreglando la estructura, estamos solucionando ahí, cortando lo que estaba dañado y emplastándolo otra vez y haciendo uno nuevo. Por eso se sienten mejor las personas. Pero por temas éticos, justamente también del poder realizar ensayos clínicos aleatorizados y cuidando estos sesgos y cegándolos, pues antes, y es difícil poder hacer un estudio que investigue como a qué personas sí le hacemos una cirugía real y a qué personas no les hacemos una cirugía real. Pues, obviamente es un poquito más complicado llevarla a cabo, pero antes la aplicación de las cirugías era meramente teórica. Ahorita poquito a poquito se está evolucionando a que haya más estudios que sí permitan esta investigación. Se ha estudiado en rodillas, se ha estudiado en columnas, se ha estudiado en hombro principalmente.
Y se ha visto que a personas a las que les hacen una cirugía intervencionista, ya sea por artroscopía o quirúrgico, em, por ejemplo, para temas de compresión subacromial, ah, se ha extrapolado a aquellas personas a quienes sí les hacen una cirugía que reduzca esta compresión y se han hecho cirugías placebas o cirugías diagnósticas, que es entrar, revisar qué hay, cerrar y decirle al paciente que le hicieron algo y no hay diferencia. Entonces, no hay diferencia 5 años después en el nivel de dolor e incluso en el proceso evolutivo del dolor desde que se empieza a medir y en la funcionalidad. Entonces, esto está yendo todavía más allá y es justo por lo que yo les digo a muchas personas es, si no estás cuidando estos parámetros o empiezas a aprender a cuidar estos parámetros contextuales y no específicos de las intervenciones, te estás empezando a quedar atrás, porque es parte del futuro de intervenciones como en temas de fisioterapia o de prescripción de ejercicios en entornos clínicos. Am, y en general para el profesional de la salud o para el proveedor de confianza, justo como dice Sand. Entonces, am, algo que es bien importante en estos parámetros éticos es, hay un artículo, no me acuerdo cuál, digo, para quienes estén interesados pueden contactarnos y se los proporciono, pero plantea 4 cosas que tenemos que observar en cuanto al manejo de estos factores contextuales y es, uno, brindar información clara de la intervención y de los fundamentos de por qué se está empleando esa intervención. Es decir, independientemente de que yo esté jugando con el efecto placebo, yo decirle a mi paciente, te estoy aplicando esto o vamos a hacer esto porque estos son los beneficios de hacerlo, estos son los fundamentos que respaldan el por qué lo estoy empleando contigo y por qué puede ser conveniente como intervención tangible. Dos, el tener presente que, perdón, que que utilizar un placebo para ganar ventaja en un resultado no tiene que confundirse con un engaño a la persona. Entonces, si nosotros lo hacemos buscando engañar a la persona o decir que pues, me compré un aparatito caro, pero para no gastar luz lo utilizo desconectado, pero como quiera le digo a la persona que lo va a estar utilizando y que le va a funcionar, pues eso sí es caer en un engaño, ¿no? Es utilizar el efecto placebo, pero a través de un mérito engañoso. Eh, Tres, justamente no buscar ignorar que, que no podemos atribuirle totalmente el resultado de lo que estamos haciendo al resultado en la persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justo lo que les decía del punto de no retorno a la conciencia, una vez somos presentes o una vez tenemos presentes en nuestra cabeza de que esto existe, no buscar nosotros decirle a la persona, ah, fue gracias a esto específicamente. Incluso a veces ni siquiera es necesario mencionarlo, pero sí tener presente que poderle decir a las personas, no nada más fue lo que hicimos aquí, o no nada más fue lo que yo hice por ti, o no nada más fue lo que tú hiciste, sino que hubo algunas otras cosas que jugaron a favor de este resultado. Y las personas, la verdad es que uno esperaría que se sientan como que engañadas o cosas así, pero dicen, claro, por supuesto que si yo me estuve comprometiendo, si tuvimos un muy buen diálogo, si estuve descansando bien, por supuesto que hubo otras cosas más allá de lo que se ejerció como intervención que contribuyeron positivamente a que me esté sintiendo mejor. Y el cuarto principio, como que en parámetros éticos, es el establecer expectativas claras, el ser realistas, y el establecer estas expectativas a través de las mejores prácticas, que es lo que sugiere en principio lo que se creó inicialmente como medicina basada en evidencia, ¿no? Que es tratar de llevarle lo mejor posible en términos de intervención a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que justo como hablaban ahorita, como de las expectativas que se tengan o de la creencia que se tenga, no solamente depende de una única variable o de las variables en sí, sino que depende también de cómo interactúan las variables entre cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, no solamente es el tener mucha expectativa o baja expectativa, sino que se han hecho estudios interesantes en los que el tener altas expectativas pueden tener resultados no tan favorables por ejemplo, no me acuerdo exactamente, pero puede tener no resultados tan favorables en hombres.
pero tener altas expectativas puede tener mejores resultados en mujeres. Y tener expectativas medias puede ser el pico de los resultados en hombres, pero tener expectativas medias en mujeres puede traer resultados no tan favorables. Entonces, eh, no solamente depende de la expectativa en sí o de una única variable en sí, sino de cómo interactúan entre sí las variables. Y esta yo creo que es como que la parte más complicada de entender del proceso de no solamente es identificar una variable, sino que es identificar las variables y ver cómo se están afectando entre cada una de ellas y cómo están contribuyendo al resultado total. Entonces, estos cuatro principios son los que se han logrado por lo menos hasta el momento poder establecer para poder llevar a cabo un ejercimiento del efecto o de la búsqueda del efecto placebo en los parámetros más éticos posibles. Este, entonces, el mensaje final de esto sería el sí buscar desencadenar un efecto placebo en las personas, sí acercarte a las personas como persona, pero aún sabiendo de que el efecto placebo puede serlo todo, no dejárselo a la mano a esto, sino no seguir descuidando todo lo demás que Lau ya nos platicaba, que era en lo que nos enfocábamos en parámetros técnicos. No obstante, sí es una realidad que el futuro es que ¿de qué me sirve a mí ser el mayor experto en dosificación del ejercicio, cuidando el grado de fatiga y la cercanía al fallo muscular y no sé qué, cuando no puedo comunicar con mi paciente, cuando no puedo conectar con esta persona, cuando no puedo hablar tranquilamente con él o ella? Cuando no puedo dejarle claro un mensaje, cuando no puedo plantear un proyecto en conjunto, cuando no puedo darme el tiempo de escucharlo cuando está triste, ¿no? Porque a mí hay una frase que me gusta mucho utilizar que es las personas que llegan cualquier persona que llega contigo es porque necesita ayuda. Y lo primero que yo pienso en una persona que necesita ayuda es una persona gritando. A lo mejor no gritan, pero una persona que pide ayuda, ¿qué es lo primero que necesita o qué es lo primero que quiere cuando pide ayuda? Pues que la escuchen. Entonces, cualquier persona que esté pidiendo ayuda, lo primero que necesita o lo primero que quiere indirectamente o conscientemente o no, es ser escuchado. Entonces, si nosotros no hemos desarrollado esta capacidad de escucha y de retroalimentación, somos más tendientes a que no funcionen las intervenciones. Entonces, haciendo como que un resumito en retrospectiva, pues sería el acercarnos como personas, buscar establecer un entorno más positivo y reducir lo negativo bajo un sistema de un cuidado ético y atribuyéndole los resultados a lo que es, a todas las variables y no solamente a lo que nosotros hacemos o no como proveedores de herramientas para el manejo de salud. Ay, Alan, pues la verdad es que ese último resumen estuvo bastante bueno. Se me fue el internet al último, así que voy a tener que escuchar esta parte otra vez después. Me encantó, la verdad es que tenía muchas expectativas, un efecto placebo alto, pero yo creo que la intervención en este caso, la tuya, fue mayor que el efecto placebo y bueno, ojalá podamos tenerte en una segunda ocasión para hablar un poquito más como a detalle, ¿no? De casos, ¿no? En los que quizá alguna forma de comunicarnos puede ser más útil con cierto tipo de personas que de otra. Algo que escuchaba recientemente en un podcast y me resonó ahorita que hablabas de, por ejemplo, en el caso de los hombres, como ciertas intervenciones o cierta forma de comunicar o de expectativas, más bien de eso, de expectativas, pueden tener un efecto distinto en el caso de mujeres. Y es que decían por ahí, fue un episodio del podcast de Chris Williamson con Adam Grant, que es un psicólogo organizacional, si no me equivoco, y decían cómo las personas que son principiantes en algo les va mejor cuando les hacen como comentarios positivos, ¿no? O sea, acerca de su desempeño. En cambio, entre más avanzado y experto se hace en un área, esos como cumplidos y elogios en realidad no te ayudan, sino al contrario, buscas la crítica porque sabes que ya, o sea, que te sabes capaz y entonces es cómo puedo hacerlo mejor y entonces buscas precisamente la crítica. Entonces creo que quizá algo de eso puede haber, ¿no? Quizá si una persona se siente más
capaz, digamos, tal vez alguien en una edad o estado de entrenamiento como cualquiera de nosotros, probablemente vamos a buscar más eso, a que nos digan, ah, sí, vas muy bien, ¿no? O sea, sí, pero dime en qué puedo mejorar, dime qué estoy haciendo mal porque quiero mejorar. Entonces, eso estaría muy padre para hablar en el futuro. Y ya nada más, la última pregunta, Alan. Aquí nos gusta recomendar libros. Si tienes algún libro que hayas leído, que estés leyendo ahorita, no tiene que ser necesariamente de este tema, cualquier cosa. O si no es un libro, puede ser alguna película, dices que no escuchas podcast. em, Alguna pieza de contenido, algo que digas, esto la gente lo tiene que conocer, tiene que saberlo, tiene que... Ah, pues les voy a recomendar, les voy a recomendar un libro y una película. Les voy a recomendar un libro bastante corto para aquellos que tenemos el tiempo muy ocupado, que se llama Cosmética del Enemigo. Es un librito de 65 páginas y es un diálogo entre dos personas, pero es bastante ah, llenador el contenido. Es muy interesante. Y la película, les recomendaría, actualmente vi Memorias de un Caracol. Ujú. Súper, hiper, mega, ultra recomendada la película. Este, para aquellos quienes les gusten como los mensajes de la vida, con animaciones interesantes. Perfecto, muy bien. Ujú. Muchísimas Bueno, gracias. Lau. no, no, no. Ah, no, nada más quería agradecerle a Alan pues por estar aquí con nosotras, compartir abiertamente sus conocimientos y bueno, las reflexiones que a nosotras la verdad nos dejan pensando, pero también con muchas ganas de seguir platicando contigo, Alan. En verdad que sí, yo te escucho y creo que podrías hacer un podcast entero tú solito y pues bueno. Realmente es bastante enriquecedor escucharte, conocerte también. Así que muchísimas gracias pues por aceptar estar aquí con nosotros y compartir con todos nuestros escuchas de Science y Fierros. Esperamos poderte tener otra vez en algún otro episodio hablando del efecto placebo segunda parte o de algún otro tema que estoy segura también dominas muy bien. Gracias por las recomendaciones. Me anoto el libro de Cosmética del Enemigo y también la película porque me interesó muchísimo este de Memorias de un Caracol. Así que bueno, aquí nos despedimos. Dejamos tus redes sociales también en la parte de abajo en la descripción. No sé si te gustaría compartirnos a qué, en dónde te podemos encontrar, ¿no? Porque lo vamos a dejar abajo, pero pues para que las personas también sepan sobre ti en ese sentido. Pues digo, redes sociales las dejarán en Instagram. Solamente utilizo Instagram. Me encuentran como alan.riam. Em, las personas que nos escuchen, que estén en Monterrey, me pueden encontrar en la Clínica Sud, en el Hospital Zambrano. Y pues mi bandeja de entrada está abierta para cualquier persona que quiera dialogar respecto a estos temas o cualquier otra cosa. Y también justo me gustaría hacer un comercial prospectivo. Más adelante, actualmente tengo en desarrollo un cursito de cómo comunicar. Cómo comunicar para personas que estamos en el medio de la salud y justamente la intención es cubrir como todos estos parámetros que hemos mencionado de no nos enseñan. Em, entonces, no sé cuándo va a pasar, pero espero que sea lo más pronto posible. Aún está como que terminándose, pero que sí sepan que la ventaja de que mis redes sociales estén pequeñas es que puedo dialogar con prácticamente la mayoría de las personas. Entonces, pues básicamente es eso. Y muchas gracias a las dos, son increíbles, son geniales. Me encantaría volver a estar aquí. Una charla súper cómoda, súper tranquila, súper disfrutable. Y si ustedes me invitan, cuenten conmigo. Muchísimas gracias, Alan. Pues vamos a estar pendientes. A mí me interesa mucho este curso que estás preparando. Ya había escuchado algo así en el podcast con Rats, así que sí, manténnos al tanto. Ahí sí abre tus redes sociales para mandar múltiples mensajes, ¿no? Y ahí nos tendrá seguramente. Sí, Claro que sí, bienvenidos. no sé qué tan contraproducente vaya a ser ese mensaje que aventaste de, bueno, mi bandeja de entrada está abierta porque Se hablé haga, que se haga, que durante. se haga. Bueno, Sí, siempre, claro. siempre puedes editar esta parte, Sam. Puedes censurar.
Bueno, pues a todos los que nos escucharon hasta acá, les agradecemos también, les invitamos a suscribirse, darle like y compartir si este episodio les interesó, se les hizo de valor, pues también tal vez alguna otra persona puede llegar a ayudarles o a generarles un efecto placebo por ahí. Y bueno, hasta aquí lo dejamos entonces, nos vemos para el próximo lunes. Esto fue Science y Fierros, amigos, bye bye. Bye, chicas. Hasta luego a todos. Bye.